Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, Alice. ¿Cómo estás tú? También bien. Pues fíjate que ya ves que ahora por acá, por mi casa, que es la tuya, amaneció medio nublado. Cada que amanece nublado, así como que me da una gripa medio rara, pero al rato se pasa. Ok, bueno, pues yo creo que así como tú estás resintiendo, pues todo nuestro querido público puede tener a lo mejor por ahí algunos efectos, ¿no? Así que mandamos un saludo a todas las personas que están escuchando este programa, esperando que se sientan bien todos y pues que si tienen algo, pues ojalá y se recuperen pronto. Es correcto, Mario. Fíjate que pues ya sabemos, ¿no? Que cuando entra todo el temporal pues de lluvias, que a mí no me gusta decir mal tiempo, pues sí, algunas personas resentimos los cambios de clima, pero todo deja un aprendizaje, Mario. Entonces yo ya que ya mismo le calculé, entonces ya sé que por estas fechas tengo que cuidar un poquito más mi sistema respiratorio. Entonces ya me ayuda como que a prevenirme y a disfrutar de este cambio de clima. Entonces también a quienes nos estén viendo y escuchando, también les recomiendo que tomemos las precauciones necesarias, que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, pero que podamos disfrutar también de esta temporada tan rica que son de pasar tardes lluviosas en casa. Creo que tú ahorita, eso que estás comentando, me encantó porque tú estás manejando ahorita dos cosas muy importantes. Una cosa es que no te estás permitiendo utilizar una palabra negativa, no te estás permitiendo usar la palabra mal aplicado al clima. Así Y es. por otro lado, te estás enfocando en algo positivo, que es la palabra disfrutar. Uh-huh. Y va muy ligado a lo que yo te platiqué, que yo quería lograr en un programa diferente, en este programa, que te decía, ¿sabes qué? Estoy cansado de escuchar que hablar del COVID es puro negativo, hablar de que todo está siendo por ahí negativo, perjudicial, y estoy saturado. Yo creo que debe de haber cosas buenas y que debemos de enfocarnos nuestra mente, nuestro pensamiento a las cosas positivas. Evitar el uso de estar frases negativas, de estar diciendo frases negativas, el estar contaminándome de cosas, noticias que solamente dicen algo negativo y decir, ¿sabes qué? O sea, es mi mente la que yo debo de manejar, es mi mente la que yo debo de dirigir y la que tiene que, a la que tengo yo que darle el enfoque que yo quiero tener. Así como ahorita tú lo acabas de hacer muy asertivamente con el clima, de decir, yo quiero disfrutar esto, yo quiero hacer que esto sea un momento para disfrutar, no un momento para sentirme mal, no un momento para frustrarme. Y por eso yo te decía, vamos haciendo un programa donde hablemos de lo bueno que nos ha dejado la pandemia. Así es, Mario. Y sé que puede sonar difícil, puede sonar, dices, híjole, pues a final de cuentas ha traído muchas cosas negativas, ¿cómo vamos a hablar de las positivas? Claro que se puede. Tienes razón. Alguna vez en algún programa yo les platicaba que me pasó que al inicio de la pandemia, cuando yo identificaba que me pasaban estas cosas, que era así como que de repente me daba fiebre, de repente me daba una tosecita como me vieron ahorita, pues obviamente al principio me daba la paranoia, Mario, la paranoia de no, ya tengo COVID. Entonces yo solita me desesperaba y caía en esa reacción de sentirme mal. Entonces ya poco a poquito fui aprendiendo que meramente era como ansiedad, era preocupación, porque cada que iba con el doctor me decía, no tienes nada, meramente es relájate, toma agua, cuídate, no te arriesgues, pero no pasa nada, es más que nada ansiedad. Entonces ya poco a poquito aprendí que era como una forma en que yo lo estaba representando, pero no era ningún tipo de enfermedad, era meramente ansiedad. Y de ahí fue que empecé a ver, si me enfoco solo en las cosas negativas, pues las voy a percibir todavía peor. Entonces vamos viendo las cosas positivas. También poco a poco yo en mi vida fui aprendiendo eso que tú ahorita notaste, Mario, que cuando las personas dicen, es que el mal clima, ¿por qué? Porque está lloviendo. La realidad es que no es un mal clima.
El mal clima sería que efectivamente nos enfrentáramos tal vez a alguna situación natural muy, muy desagradable. Pero el que esté lloviendo pues no significa que es un mal clima, al contrario, el que esté lloviendo nos ayuda justamente a toda la parte del crecimiento de la vida, ¿no? Entonces, pues así fue que fui aprendiendo un poquito a entender qué es lo que me estaba sucediendo y a entender a cómo controlarlo y cómo sobrellevarlo para disfrutar. Entonces, tienes razón. La mayoría de nosotros podemos haber percibido que llegó la contingencia, llegó el COVID, híjole, pues como que vino a desajustar todo. A mí me gustó más esa palabra porque algunos de mis clientes que yo platicaba con ellos en la semana pasada me decían, ay, Alice, fíjate todo lo que vino a dejar el COVID, todo lo que vino a hacer. Y para destantearlos un poquito, yo les decía, a ver, ¿qué vino? ¿Qué dejó? ¿Qué hizo? Entonces ya a veces ya no sabían ni qué contestar. Entonces de ahí fue que también tomé el que me cayó mucho el 20 cuando me decía sobre el tema de hoy, de que era, a ver, ¿qué estamos percibiendo? Al igual que yo nada más era como reaccionar, ay, me siento un poquito mal, ya tengo COVID. Entonces tuve que aprender a percibir cómo es que yo lo estaba manifestando. Entonces tiene mucho que ver la percepción. Entonces yo te diría, a mí me ha tocado escuchar clientes que tienen una percepción muy negativa, muy, muy negativa. Hablamos de la contingencia y pareciera que no, es que por la contingencia me quedé sin trabajo, no es que por la contingencia tengo un familiar enfermito, no, pues es que ya no podemos salir a la calle, no, pues solamente cosas negativas. Y yo les decía, es una percepción. No, claro que no, es una realidad, yo lo estoy viviendo, sí, pero cada una de tus realidades, tanto en la parte de salud, familiar, de entretenimiento, económica, tú estás decidiendo cómo percibirlo. Entonces ya cuando le fui como que dando opciones de qué era algo positivo que surgía de cada cosa, como que logré que cambiara la percepción. Entonces imagínate, si me costó trabajo con una persona con la que estaba hablando, yo de repente digo, híjole, pues ¿cómo estaremos los demás? Que hemos percibido Sí, las noticias. en este punto lo que tú estás diciendo es como lo típico que nos pone, ¿no? De un vaso a la mitad. Y es el ejercicio que nos dicen, ¿para ti qué representa esto? Y pues hay personas que dicen, es que el vaso está medio vacío. Y hay quienes dicen, es que el vaso está medio lleno. O sea, la realidad es que está a la mitad, pero Así ya es tu perspectiva, ya es tu sentido el que le da, el que es algo, lo estás viendo como algo que falta, o sea, está medio vacío, o como lo estás viendo como un logro. Ya tengo la mitad, ¿sí? Está medio lleno. Entonces, el hecho, ahí está. Pero tu perspectiva es la que lo juzga como algo positivo, como algo negativo. Entonces, muy importante, esto es el hecho y esta es mi perspectiva. Pues ahorita, precisamente, el hecho es que existe algo. Eso es indudable, ¿sí? Por todas las pruebas médicas, por todo lo que pasa a nivel mundial. Eso es un hecho, ¿sí? Ahora, ¿qué perspectiva tengo yo? Y es cuando empezamos a decir, yo lo veo como algo negativo o yo lo veo como algo positivo. ¿Cómo estoy manejando precisamente mi mente en cuanto a este aspecto? Y yo puedo empezar a buscar, ok, ¿en qué nos ha beneficiado? ¿Qué cosas buenas está trayendo? ¿Sí? Un hecho, está generando muchos cambios. También eso es un hecho. Ahora, pero esos cambios, ¿cómo lo voy a hacer que esos cambios me beneficien? ¿O en qué me están beneficiando esos cambios? Yo aquí tengo una lista de varias cosas que encontré, de que a personas han sentido que les ha beneficiado en varios aspectos. Y te voy a comentar un aspecto que encontré. El primer aspecto, estamos recordando mucho la parte emocional del ser humano. Nos estamos, gracias, ahora sí que a esto, preocupando mucho de cómo están las personas emocionalmente, si no están cayendo en depresiones, si no están cayendo en desesperación. Ahora estoy más consciente de las emociones que tienen las personas, mis amigos, mis familiares. Estoy más preocupado de la parte emocional. Cosa que antes vivíamos de corridito, vivíamos en una rutina. Ahora ya sé que tengo que estar al pendiente
de cómo está la otra persona. Estoy creando un poco más de simpatía por los demás. Entonces, ese es un aspecto positivo. Sí, claro, Mario. Y bueno, fíjate, no hemos entrado a la parte de la conciencia. Me encantó ahorita lo que tú dijiste porque a mí me pasó. Cada principio por ahí en marzo, que yo cada rato le hablaba al doctor y tengo COVID. Y luego me decía, ¿por qué dices eso? Porque tengo fiebre. Entonces, él me enseñó a lo que tú ahorita nos estás recordando. A ver, Alicia, ¿cuál es el hecho? Ah, tengo fiebre. Ah, hay que atacar eso, nada más. El hecho es que tienes fiebre, no sabemos por qué es, punto. Entonces, fue como recordar cuando estábamos en la primaria que nos ayudaban a identificar cuál era el hecho en el que íbamos a iniciar un análisis. Entonces, me encantó como lo dijiste ahorita, porque así lo tuve que aprender. A mí, yo podría decirte que soy una de las personas que puedo asegurar que a mí me trajo muchas más cosas positivas esta contingencia que negativas. Y realmente negativas es por mencionarte que me ha costado un poquito de trabajo el ajustar con la familia, que seamos muy cuidadosos, pues, porque tenemos adultos mayores, pero eso es todo. La mayoría de las cosas han sido positivas. Entonces yo tuve que reaprender esa parte que ahorita nos enseñas. A ver, analiza solamente el hecho. Y el hecho es que a mí me daba fiebre. Ah, entonces eso es lo que se ataca. No lo relaciones con nada más porque si no tu cabeza hace la parafernalia. Entonces, ¿cuántos de nosotros, como te decía este cliente, él me decía, no, es que todo lo malo. No, 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 lo estás relacionando con muchas cosas y te da esa parafernalia. Pero otra de esas cosas positivas que yo mencionaría es esa conciencia de que, híjole, en cualquier momento podemos enfrentarnos a una situación difícil. Y nosotros, ¿cómo veníamos viviendo? Como zombies, Mario, esa es la verdad. Seguías. Y eso es como personas y en la parte emocional, en la financiera igual. La contingencia que nos hizo ponernos un alto. Ahorita, como decías, esa parte más humana, sí. En todo lo demás también nos hizo ponernos un alto y eso definitivo es bueno. Por donde lo veas, es bueno. Sí, nos despertó al tumbarnos de nuestra rutina, nos hizo decir qué está pasando, ¿no? Me movieron, cómo me voy a adaptar, qué tengo que hacer. Entonces, nos hizo ser más conscientes de las personas, de lo que hacíamos. Entonces, en ese aspecto, pues nos está ayudando a despertar esa capacidad que tenemos, ¿no? A esa conciencia que tenemos. Otra de las cosas que me encontré, esto va un poquito también relacionado a la salud, es que empezamos a hacer más home office para muchos y esto ha significado comer más en casa. Entonces, para muchas personas ha sido una alimentación más sana, porque ya no estás comiendo la comida chatarra, ya tienes un poco más de tiempo para comer, ya digieres mejor los alimentos, ya disfrutas más. Entonces, eso también ha sido beneficio en la salud, gracias a que muchas más personas están en casa. Y sobre todo cuando son las mamás las que están en casa, bueno, ya tienen tiempo para cocinar a la familia. Excelente. Fíjate, Mario, que ahorita que tú decías, los fui anotando aquí en el celular y me encanta esas que llevamos. Mencionaste ya esa parte humana. Nos hizo un poquito más, ¿cómo le llamaste? Como, no me acuerdo qué frase fue la que usé. Conscientes. Conscientes. Y ahora, esta parte de la salud, sí, me queda claro, nos obligó a volver a comer en casa. Y eso hace que seamos más cuidadosos, que evitemos pues también todas esas tentaciones de la calle. Entonces, de entrada, y ahí ya llevamos 3 cosas que a lo mejor no alcanzamos a percibir porque no le ponemos atención, pero definitivamente son cosas positivas que nos dejó esta contingencia. Ahí. Dentro de esa parte de la salud, era muy común que en las escuelas nos hablaran de los hábitos de higiene. Y lo escuchábamos y nos hacían campañas, pero no valorábamos muchas veces lo que es precisamente
el tener cuidados con la higiene. Ahora tal vez nos estamos yendo a un extremo por la contingencia, pero esto nos va a dejar la lección de que la higiene es muy importante. Y a lo mejor después tengamos, ya que pase esto, bajemos un poco la guardia, pero estoy seguro que no la vamos a relajar tanto, porque ya sabemos que es valiosa, es importante y nos evita no nada más del COVID, sino nos puede ayudar a evitar otro tipo de enfermedades, simplemente unos buenos hábitos de higiene. Así es, Mario, ya la anoté también. Y fíjate que, bueno, entrándole también ya a la parte financiera, el COVID nos trajo cosas positivas. ¿Te acuerdas que yo hace poquito decía, para mí la contingencia me trajo mucho trabajo porque las personas estaban preocupándose por su situación financiera. Y eso es bueno, porque de lo contrario no habría sucedido. Entonces yo noté que hubo una mayor conciencia financiera. Entonces, ¿sí? Dentro de esa conciencia financiera que encontré que ahora sí esta contingencia nos vino a decir la importancia de tener un fondo de emergencias, Mario. Porque ahora sí ya lo resentí que no lo tengo. Nos vino a mostrar la importancia de la posibilidad o de albergar la posibilidad de seguro de gastos médicos mayores. Que muchas veces podemos lograrlo, pero decimos, no, es que yo no me enfermo, no es que es un gasto, no es que... Podemos poner 1001 situaciones, pero hoy nos enseña que es un instrumento financiero que también nos puede apoyar. Y luego, ¿qué tan importante para mí ha sido esta tercera? Dentro de esta conciencia financiera es el siempre estar de alguna forma pendientes o buscando la posibilidad de tener una segunda fuente de ingresos, Mario, no solo la que siempre consideramos como segura. Entonces, esa contingencia nos vino a traer esta conciencia financiera de 3 aspectos que para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque no solo nos sirve para esta contingencia, Mario. Esa conciencia financiera nos hace abrir los ojos y nos sirve para cualquier otra situación difícil que se nos pueda presentar como personas o como familia. Ok, quiero que repitas los 3 puntos que acabas de mencionar en la parte financiera. A ver, lo primero. El primero fue la importancia de tener un fondo de emergencias. Ok, número 1, fondo de emergencias. Número 2. Fondo de emergencias. Y ojo con que ese fondo de emergencia no es porque, ay, es que lo tengo que tener por el COVID. No, lo tengo que tener por cualquier circunstancia. Entonces, ahí está uno. La segunda, los productos financieros como los gastos médicos mayores. Ok, gastos médicos. Me tocó tener clientes, Mario, que meramente por la emergencia de que en lo que llego a hacerme la prueba, en lo que me atienden y que sí se me complicó la situación del familiar, fui por ahí al servicio que tengo público de salud y no me atendían, había mucha gente, me desesperé como familia, lo llevé a un particular y me topé con cuentas de 400, 500 mil pesos. Y aún y cuando a lo mejor mi primera alternativa era justamente mi servicio público de salud. Okay. Sin embargo, en el momento de la emergencia, pues sucedieron muchas cosas y también me enfrenté a que al no tener un seguro de gastos médicos mayores, pues entonces tuve que pues pagar o buscar otras alternativas de pago ante un gasto tan excesivo. Ok, eso que tú estás diciendo lo estás platicando como la historia de uno de tus clientes, pero ¿así? Ahora sí, el hecho es que todavía estamos ante una situación que no sabemos durante cuánto tiempo más se vaya a presentar. Entonces, que esto no lo tomes como pasado, sino tómalo como que revisa en qué situación te encuentras y si consideras que como prevención valga la pena el que busques, ahora sí, una cobertura médica. Si no tienes servicios públicos,
pues que veas esta alternativa para que ahora sí estar protegido entre cualquier contingencia. Hablamos de este tipo de seguro médico. ¿El tercero cuál es, Alice? El tercero es la importancia de tener una segunda fuente de ingresos o empezar a buscarla. Ahí es donde yo vi que se complicó también esa situación, Mario. Creo que aquí va ligado a esa conciencia que yo te decía, nos despertó en muchos aspectos. Y creo que uno de los aspectos que nos está forzando es a eso, a ser creativos, a tener que buscar alternativas de ingreso. Añadiría yo un cuarto, Alice, por la situación que muchas familias han vivido, que no tenían un apoyo, no tenían contemplado en el caso de un fallecimiento. No tienen cobertura con alguna funeraria, no tienen lo que viene siendo un seguro de muerte. ¿Cómo se llama? Seguro. Sí, el seguro por fallecimiento. Seguro de vida, seguro de vida. De gastos funerarios, así es. De gastos funerarios. Entonces, ese es otro aspecto en que hemos visto muchas familias afectadas por no hacer esta parte de la prevención. Pues no sabemos por cuánto tiempo vaya a seguir esto, pero si tú no estás protegido, pues vale la pena, ahora sí, que tomes, ahora sí, tu precaución. Sí, mira, por ejemplo, ahí aplica lo que me decía algún cliente. Oye, Alice, es que obviamente en este momento el seguro de gastos médicos mayores a mí se me hace un gasto muy fuerte. Decía, ok, no es para todos. A lo que voy es que, como tú decías, identifica tu situación. Si en este momento, con todo y la contingencia, tú percibes que tenemos en nosotros mismos o en algún familiar varios factores de riesgo o antecedentes, bueno, eso es una alerta ya que nos dice que valdría la pena considerar un seguro de gastos médicos mayores, porque de lo contrario se puede convertir en un riesgo muy alto de desajustar las finanzas de la familia. Oye, que ok, ahorita apenas estoy recuperando mi empleo, apenas estoy tratando de buscar fuentes de ingresos y la familia se encuentra dentro de lo que cabe en buenas condiciones de salud, no tenemos antecedentes. Bueno, eso nos dice que no debe ser de inmediato, puede no ser de inmediato, pero que sí lo consideremos en algún momento, ¿no? Sin embargo, aquellas familias que efectivamente tengan antecedentes de salud y que sepamos que no cuento con un servicio público, entonces sí dices, se convierte en una de mis prioridades. Entonces, será diferente situación para cada familia, pero tienes razón, se me había pasado considerar esa que dices. ¿Cuántas ocasiones? Ya me tocó 2 veces que se presentó desafortunadamente un fallecimiento en la familia y tampoco tengo los recursos para unos gastos funerarios. Sí, entonces, y sabemos que... No es que estemos pensando que se presente siempre, pero de alguna forma es algo que tenemos que considerar. A quienes ya hemos tenido la oportunidad de hacer contratación de estos servicios, pues vemos la enorme diferencia que hay de tener que pagar el servicio en el momento a tener que pagarlo a prevención. Entonces es mucha la diferencia y pues sabemos que hay muchas compañías que ofrecen, ahora sí, facilidades de pago cuando es a prevención. Entonces, pues como en todo lo que hemos comentado, investiguen diferentes compañías, sus precios, hagan cotizaciones, de todo, ¿no? Lo que estamos comentando, seguros de gastos médicos, seguros de vida, servicios funerarios, o sea, no tomen la decisión precipitada porque, ay, ya, no estoy cubierto, ¿no? Como en todo, date tu tiempo, analiza las diferentes propuestas que hay y ahora sí, de acuerdo a tus posibilidades, pues toma la mejor decisión. Así es, Mario. Fíjate que ya hemos platicado tú y yo acá en el programa de que una de las cosas que no tomamos en cuenta al educarnos para la prosperidad es justamente que tenemos que analizar nuestras opciones antes de que las cosas se presenten. Una de las razones que de repente yo escucho mucho a los clientes decir, híjole, Alice, es que no, a mí como me gustaría tener prosperidad o yo veo esas personas que les va mejor. ¿Qué pasó? Que también muchas de esas situaciones no es suerte, es que pudieron analizar sus opciones con tiempo.
Cuando nosotros dejamos pasar esas oportunidades, estamos perdiendo opciones. Y después se presentan las circunstancias y ya no tengo opción, como la que tú decías. Oye, yo nunca tuve la precaución de ver un servicio funerario, no pude aprovechar la oportunidad de irlo haciendo en pagos y tener un menor precio, y cuando se presenta la circunstancia desafortunada, pues ya no tengo opción más que adquirirlo al precio que me lo estén dando, que es un precio considerablemente más elevado. Entonces, ¿qué nos enseña esa situación? Que si nosotros nos acostumbramos a prever y analizar las situaciones antes de tiempo, definitivo, eso es parte de lo que nos lleva a la prosperidad. Recordemos que este programa está hecho para irnos ayudando todos a darnos consejos de qué es lo que sí debemos hacer para llegar y alcanzar esa prosperidad. Entonces, el COVID nos vino a enseñar la importancia de prevenir. El COVID nos puso muy cerca precisamente de ese sentimiento de que la muerte puede estar muy cerca. O sea, a veces nos acordamos de la muerte solamente cuando viene el Día de los Muertos. Y en este momento nos acercó y nos sentimos en riesgo. Ahora sí, conforme más grandes somos, más sentimos el riesgo, ¿no? Porque se supone que es una enfermedad que sobre todo ataca a las personas mayores. Entonces, a mayor edad, pues sentimos mayor el riesgo. Y por eso decimos, nos abrió los ojos, nos hizo sentirnos que estamos en riesgo y que podemos caer en la muerte, ¿sí? Por lo tanto, le llaman previsión de que este acontecimiento pueda pasar en tu vida, pues te permite ahora sí hacer una planeación de tu gasto. Así es, Mario, y es muy importante esa planeación porque es la que nos permite ahorrar y la que nos permite voltear a buscar alternativas. Cuando se presenta ya el acontecimiento, ya no hay alternativas. Entonces, una de las cosas que hemos enseñado en los talleres es esa. Aprender, tener ese conocimiento, tener esa previsión, te ayuda a tener alternativas y poder escoger. Si no las volteas a ver y si no las consideras, se te van a acabar las alternativas. Y otros tendrán opciones y alternativas y tú no. Ahí es donde se marca mucho esa diferencia. Entonces, de alguna forma, para mí, yo te decía, en lo personal me trajo muchas cosas positivas el COVID. Entre ellas justamente fue en la parte del trabajo, porque me tocó empezar a buscar alternativas, empezar a hacernos conscientes, abrir un poquito los ojos. Dentro de los primeros meses de la contingencia, pues obviamente teníamos ya muchos planes de talleres, de conferencias, que ya no se hicieron y que inclusive ya se había emitido un gasto. Entonces, también de alguna forma, yo recuerdo mucho a mi abuelita con una frase que decía, la necesidad agudiza el ingenio. Entonces también a mí me obligó a buscar alternativas que a lo mejor antes no había ni siquiera considerado. Entonces, ¿cuántos de nosotros también nos pudo haber pasado dos cosas? O en verdad empezamos a sentir esa necesidad de buscar otras alternativas, o inclusive la necesidad de ajustar, por ejemplo, los gastos, porque eso fue lo que pasó también. Entonces, para mí es muy importante ese aprendizaje que nos dejó esta contingencia. Tú lo estás viviendo desde la parte financiera. Uh-huh. Yo lo que veo, lo que vivo, es que al hecho de que las familias se encuentran unidas, de que los padres están conviviendo con los hijos, realmente los papás empiezan a darse cuenta, papá, mamá, quién es el que está con el niño, a darse cuenta al momento de estarles apoyando con las tareas que hubo, de realmente el nivel de sus hijos en aprendizaje. Sí. Cosa que muchas veces desconocíamos, creíamos que iba bien o creíamos que aprendían, pero cuando tú intentas apoyarles y te estás dando cuenta realmente si tu hijo aprende rápido, si tu hijo no aprende rápido o si tu hijo desconoce temas, o sea, centró a cada familia en la realidad de aprendizaje de cada uno de sus hijos. Y acá nosotros como Academia de Matemáticas, lo que nos está lloviendo bastante es llamadas
de personas, de papás que nos están diciendo, me he dado cuenta que mi hijo tiene muchas deficiencias en matemáticas. ¿Qué me propones para poder ponerlo al corriente? Porque ya me di cuenta que no ha aprendido. Entonces, es una realidad distinta a la que yo estoy viviendo, pero de nuevo, caemos en la palabra conciencia. Nos hizo ser conscientes de otras situaciones que antes no veíamos. Sí, definitivo, Mario, definitivo. ¿Y qué crees? Ahorita me hiciste acordar esa parte de risa con que por ahí en los grupos de la escuela de mi hijo, pues las mamás del grado, pues de estarlos escuchando cómo ellos estaban interactuando con sus clases en línea, pues por ahí salía una mamá que dice, es que mi criatura no contesta, o el mío no deja de hablar, o yo no sé cómo la maestra los aguanta. Entonces, de alguna forma eso también nos hizo conscientes, bien dices tú, de que cuántas veces como papás le dejamos la totalidad de la responsabilidad a la escuela y no nos damos cuenta de qué es lo que realmente pasa. Y fíjate una cosa muy importante que yo noté en la parte de las matemáticas. Si te fijas ahora en las escuelas, realmente la calificación, pues ya no solo es lo que sacaste en el examen, ¿estás de acuerdo? No, es una calificación global que incluye desde las asistencias, la participación, las tareas, trabajos y el examen. Bueno, pues estás de acuerdo que a lo mejor mi hijo, que yo creo que sacó, por decirlo así, 8 en matemáticas, digo, pues está bien, cuando la realidad es que esa calificación fue un conjunto de varias cosas y realmente en el momento del examen, que es donde él tiene que contestar ciertas cosas bien o mal, hasta en ese momento me doy cuenta de que no tiene el conocimiento y que se le complica mucho. ¿Y qué platicábamos en los programas pasados? Pues es que suena muy fácil decir, pues a lo mejor mi hijo de secundaria, de segundo de secundaria, es que no le gustan la parte de los quebrados, pero bueno, nunca le han gustado, como a muchos niños. Sí, si los dejamos ahí, pues podemos decir nunca le ha gustado. La realidad es que en algún momento los va a utilizar y si nunca me percato de que se le dificulta o de encontrar a alguien que le pueda ayudar con esos procesos, pues yo solito estoy omitiendo el que tenga una mejor preparación para la vida. Sí, y esa parte, ¿no? De decir, te enfrentaste con un reto que no conoces, bueno, busquemos las soluciones, sino nada más el evitar un problema, el dejar lo que vaya pasando, sino el hecho de enseñarle al niño a buscar ayuda, o sea, tú no puedes, quien sí te puede ayudar, buscar ayuda y darle solución a un pequeño reto en la vida, que sería ahorita lo que tú dices de las fracciones. Pero sí, nos abrió esa opción, esa ventana a realmente a conocer más cómo la interacción de nuestros hijos con, ahora sí, sus profesores, lo que tú dices, estando yo en casa puedo ver si mi hijo se anima a hablar, a preguntarle a la maestra en clases en línea, o si es capaz de poner atención a la pantalla, o se está levantando, si está volteando, porque si eso es lo que hace en la pantalla, pues de seguro en el salón de clases hace lo mismo. Así es. Está volteando para todos lados, está viendo, no está volteando el pizarrón. O sea, su capacidad va a ser la misma hacia la pantalla que hacia el pizarrón. Entonces empiezas a conocerlo un poco más, aspectos que antes no mirabas porque estaba en el salón y ahora está en tu casa. Entonces, nos da esa posibilidad. Son cosas positivas que realmente la gente que tienes contigo, por ahí pasan, casi siempre lo distribuyen, es un material que nos llega para las fiestas decembrinas. Me acuerdo mucho de ese video que pone un concurso de decir, te vas a ganar un premio, pero tienes que ir contestando preguntas. Y esas preguntas son relacionadas a ver, ¿dónde se casó la abuelita? ¿Qué le gusta a tu hijo? ¿Cuál es el color favorito, o sea, de tu hermano? O sea, entonces tú dices, caray, vivo con la gente con la que estoy a mi alrededor, pero ¿cuántas veces ni siquiera la conozco? Pues esa es la oportunidad que tenemos de ver cómo actúa, de ver lo que hace, mayor cantidad de tiempo. Híjole, fíjate, Mario, que justo ahorita que decías cómo se va perdiendo en el tiempo, pues, como éramos zombies, ¿te acuerdas que te decía que éramos zombies? Sí. Pues no alcanzamos a percibir. Y yo al principio me refería de la parte de mi salud, ¿no?
pero tienes razón, no alcanzamos a ver cómo nos comportamos todos. Y no sé si te platiqué, creo que sí lo comenté en un programa, que estaba yo platicando así en línea con un cliente y él bien apenado me decía, híjole, Alice, es que ¿qué crees que me di cuenta? Que aún estando yo en la casa, pues obviamente mis hijos me veían cómo yo compartía con mis colaboradores de trabajo por medio de la pantalla, ¿no? Y cómo me comportaba. Entonces yo no me percaté de que yo estaba comportándome de una forma distinta en casa hasta que un día uno de mis hijos, que no sé, le debe haber contestado muy mal, que me dice, oye, yo quiero que me trates como tratas a los del trabajo. Entonces me decía que eso lo impactó porque él decía, es que no me di cuenta. Entonces hacíamos ese cambio en automático. Es decir, yo en cuanto prendía la pantalla me comportaba de una forma y al apagar la pantalla era otra. Y me percato de ello hasta que no me lo hacen ver. Y Qué eso de fuerte, ¿eh? alguna forma, muy fuerte. No, el pobre estaba, dice, híjole, es que estoy súper apenado. No, estoy tratando de observar. Lo padre, lo que me dejó de enseñanza ese cliente que me dice, estoy tratando de observar cómo reacciono o qué digo. ¿Por qué? Porque me hicieron saber que, dice mi hijo, trátame como tratas a los del trabajo. Entonces, chispas, muy fuerte. Entonces, es una enseñanza para todos los que nos están viendo y escuchando, que a veces decimos, es que estoy en casa. Sí, pero ¿cómo es mi comportamiento en casa? Y ya ves que alguna vez también yo comenté que estando también platicando con un cliente en línea, lo oigo que él se está desahogando, vamos a ponerle desahogando de la parte financiera, y dentro de sus frases era pues, híjole, no, y ve esto, y ahora ve los gastos, y no sé qué. Entonces, bueno, lo dejé que se desahogara, pero alcanzo a ver que en la parte de atrás pasa un pequeñito como de 8. Entonces yo le hacía señas así como de, córtale, córtale, y como que se me quedaba viendo, ¿no? Entonces ya me dice, ¿qué pasó, Alice? Le digo, es que la forma en que tú te expresas de la situación financiera, alguien la está escuchando. Y ese alguien, si te está escuchando decir que no se puede, que todo está mal, que es un problema y que la familia no te ayuda porque gastan mucho, él está percibiendo eso. Entonces se puede sentir parte de un problema, no parte de una familia. Entonces, cuidado con lo que expresas acerca del dinero delante de tu familia. Entonces, bueno, también ese cliente como que se chocó y me dijo, es que no me di cuenta. Pues sí, es que a veces podemos estar haciendo algo y no sabemos qué está pasando alrededor. Y bueno, ese meramente fue platicarte que esos dos casos me impactaron mucho y los quise mencionar para darnos cuenta todos de cómo nos estamos comportando en casa, y esa es una oportunidad de mejorar. Y cómo estamos reaccionando sobre la parte financiera, porque también esa es una oportunidad de mejorar, ya que somos los maestros de nuestros hijos. Como reaccionemos, ellos van a aprender. Entonces, eso, fíjate que eso de reacción, antes de que se me pase, antes de pasar a la otra cosa que yo vi que es positiva, esa parte del cómo reaccionamos, ¿te acuerdas que nos ha tocado por ahí clientes en nuestros talleres, Mario, que dicen, híjole, pues la verdad es que sé que a mi hijo no se le dan las matemáticas, pero se parece a mí tampoco se me daban, y lo vemos como normal? Claro. Entonces, si mi hijo me escucha decir que a mí tampoco se me dan, pues estás de acuerdo que él también va a decir, no, es que yo soy como mi mamá, cuando la realidad es que no, es que nadie nos explicó correctamente. Ahorita se abre la necesidad de romper nuestros paradigmas, ¿sí? Hablamos de matemáticas, hablamos de finanzas y hablamos de muchas cosas más. Es algo que yo he hecho muy patente en lo que vienen siendo nuestros programas, que el lenguaje que nos topamos de bloqueo en las familias, de decir, es la frase que acabas de decir tú, es que las matemáticas no se me dan, lo transfieren a las finanzas y dicen, es que las finanzas no se me dan, pero después lo transfieren a la tecnología y es que esto del uso de los celulares no se me dan. Entonces, quiero que vean que el lenguaje que inicia en la primaria con las matemáticas es el lenguaje que aprendemos como excusa para no hacer muchas cosas en la vida. Por eso para mí me encanta enseñar matemáticas, porque me doy cuenta de las palabras que usan para bloquearse y toda la vida se bloquean. Así que este momento en que tú tienes que decir, ¿qué palabras estoy usando para mis bloqueos? Porque tengo que empezar a cambiarlas en matemáticas, en finanzas, en tecnología. Tengo que dejar de usar eso, porque ahorita estamos en un momento de reto.
Nos encantan los programas que salen en la televisión ahorita de competencias deportivas, donde en la competencia deportiva les ponen que tienen que estar en agua, que tienen que estar en tierra, que tienen que subir obstáculos, y las entrevistas las escuchas y dicen, es que sabes que esto me está poniendo a prueba, esto está haciendo que yo dé el máximo, que saque habilidades que nunca tenía, pero frente al COVID, tú no actúas como ese artista, tú no actúas como ese deportista. Ante el COVID, tú no estás diciendo, voy a tratar de dar el máximo, voy a tratar de sacar esas habilidades que yo tengo y que no estoy usando, voy a dar mi máximo rendimiento. O sea, no tomas esta pandemia como tu reto personal. Y eso para mí ha sido lo más positivo. Me está poniendo en una prueba de alto rendimiento. Sí. Tal vez yo no hago ejercicio ahora sí, con el cuerpo, yo no voy a un gimnasio, pero no sabes el esfuerzo mental que me está costando el buscar alternativas, como tú dices, otra fuente de ingreso. Ah, ok, yo estoy buscando ya otra fuente de ingreso diferente. Yo estoy buscando alternativas para hacer crecer esto en la parte en línea, que era una parte que yo tenía descuidada. Nuestras clases eran en físico y tenemos muchos planes de crecimiento. ¿Sí? Porque ya vislumbramos. Entonces, mi esfuerzo está siendo mental, pero estoy buscando eso, estoy tratando de analizar el cómo voy a salir adelante. Y hay noches que digo, híjole, tengo tantas cosas en la cabeza que necesito hacer, necesito aprender, así como los de esos programas extremos que todos los días, si tú veías que era una prueba de tiro y les fallaba porque no le atinaban, y al día siguiente te dicen, no, me la pasé 2 horas entrenando para ahora sí atinarle, pues algo así hazlo tú, o sea, ¿qué te está fallando? ¿Sí? ¿En qué sientes que tienes debilidad? ¿Por qué no estás consiguiendo ese trabajo? ¿Por qué no estás consiguiendo esos clientes? ¿Te está fallando tu comunicación? ¿Te está fallando tu oratoria? ¿Te está fallando tu asertividad? ¿Te están fallando tus relaciones? ¿Qué te está fallando? ¿En qué necesitas enfocarte a hacer ese crecimiento? Porque ahorita es tu reto personal. Es correcto, Mario. Fíjate que uno de esos retos que yo vi positivo fue el adaptarnos a la tecnología. Obviamente uno ya tenía muy bien hecho su proceso de aprendizaje, pero el solo hecho de que a los niños los enfrentó a decir, ahora las cosas van a ser en línea, yo lo vi como positivo. Porque estás de acuerdo que después de ese proceso de aprendizaje básico, mucho de lo que nos puede dar posibilidades en el futuro es el autoaprendizaje. Y este autoaprendizaje normalmente cuando ya estamos laborando y haciendo otras actividades, pues las opciones son en línea. Entonces a mí se me hizo muy positivo que también para los pequeños fue un reto. Fue un reto de decir, ahora te tienes que adaptar a aprender en línea. Creo que la gran capacidad que tiene el ser humano ha sido su capacidad de adaptación. Digo, platicando la historia como si fuéramos niños de primaria, pues empezamos a lo mejor viviendo en las cavernas y nos hemos ido adaptando a aprender a usar el fuego, después nos adaptamos al uso de la rueda, al automóvil, después a los aparatos de vapor. O sea, hemos ido adaptándonos a lo que el hombre puede ir avanzando con tecnología. Y precisamente eso es lo que estás diciendo. Ahora tenemos que hacer una adaptación a todas estas herramientas tecnológicas que es el presente, que es el hoy. Y te aseguro que, por ejemplo, mira, en mi caso, a mí me encantó que mi hijo pasó de sexto a secundaria. Entonces, para mí fue muy, muy bueno que desde sexto tuviera que obligarse a adaptarse a la tecnología, porque ya nos habían advertido que en secundaria iba a ser un poco más la inmersión. Entonces dices, bueno, pues él ya va a ingresar a este otro año escolar, a esta otra etapa, pero ya va más preparado. ¿Por qué? Porque ya se tuvo que habituar a esa parte de usar la tecnología. Sí, y esta parte es otra de las cosas positivas que te puedo decir que yo estoy viendo, es en la parte que ya somos conscientes
de que tenemos esta gran oportunidad de trabajo a través de Internet, de estudio a través de Internet, y que a lo mejor falta poquito para que realmente podamos hablar de una educación más en Internet, porque pues ahorita seguimos esperando todos ese regreso a clases presencial, porque la SEP realmente su esquema está basado en esa forma, en la forma presencial. Pero, ¿qué pasaría si la SEP empieza ya a decir, ¿sabes qué? Es válido que tus estudiantes no vayan a la escuela, que lo hagan todo virtualmente. A lo mejor a partir de secundaria, primaria y preescolar, pues es diferente, pero a lo mejor a partir de secundaria. Entonces aquí creo que podríamos empezar a resolver el problema de las grandes ciudades, empezaríamos a resolver también mucho el problema de esa pérdida de tiempo y pérdida de vida que tenemos, de decir, pierdo 2 horas y media en el tráfico, o a veces hasta 3 horas en la ida y la venida. O sea, gran parte de nuestra vida la estamos perdiendo en el tráfico. Así es. Estamos viviendo en grandes ciudades donde hay mucho smog, mucha contaminación. Y a lo mejor es este momento histórico en el que estamos descubriendo que podemos hacer muchas cosas a través de Internet, nos permita descentralizar y ahora sí poder empezar a irnos a comunidades más pequeñas, a ciudades más pequeñas, ya no tener que estar viviendo en las urbes grandes con altas concentraciones de personas. Entonces, vamos empezando. Ojalá sigamos ese ritmo y nos permita hacer ese tipo de movimientos. Pero ya cuando menos también somos conscientes de que se abre esa puerta. Así es, Mario. De hecho, no me acuerdo si alguna vez ya les comenté que estaba leyendo que en países de la India estaban considerando ya dejar de forma habitual la educación híbrida. Es decir, algunos días iban a ser presenciales y otros desde casa. Y parte de esos beneficios que iban a obtener era los tiempos como familia, la contaminación, los tiempos de transporte. Entonces, como un aspecto cambia todo. Y ellos también lo mencionaron como que era positivo, como que esta situación les mostró que se podía pensar en otros sistemas educativos que funcionaran igual. Entonces, fíjate cómo países ya como la India ya están considerando hacer un cambio de lo que era la cotidianidad para ellos. Entonces, bien dices tú, dentro de nuestro país, la SEP, pues su sistema está hecho de forma presencial, pero esto puede sentar un precedente para lograr ese cambio. Sí, y tan ha sido un precedente en todo lo que viene siendo la parte de educación y formación, que dentro de las cosas positivas que podemos tener es la gran cantidad de cursos online que se ofertaron y se siguen ofertando en forma gratuita. O sea, muchísimas plataformas tienen gratuitos a muy bajo costo. O sea que depende de ti en qué te quieres capacitar, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que antes de que se me pase, porque ya ves que aquí el tiempo se nos va muy rápido, también otra de las cosas positivas que yo vi fue el desarrollarnos por ahí ese hábito de estar aprendiendo cosas. No sé si notaste que justamente al iniciar la contingencia, pues hubo un bombardeo, yo le llamo un bombardeo positivo, como dices tú, de cursos, talleres, capacitaciones, actualizaciones. Entonces, de alguna forma también nos fuimos acostumbrando a decir, es que estoy en una capacitación, estoy en un webinario. Simplemente la Universidad de Guadalajara abrió un canal para estar dando temas que son extraoficiales o extracurriculares, se puede decir, de parte del proceso del plan de estudios, pero era como con casos reales para estar apoyando a los estudiantes a que aprendieran de otras instancias, ¿no? A lo mejor de empresarios, por decirte el caso de aquí del CUSEA. Entonces dices, wow, eso a lo mejor no se les hubiera ocurrido.
el complementar su educación de esa forma. Entonces, para mí también fue positivo que ya nos habituáramos mucho a que, mira, me llegó que va a haber una capacitación de tal cosa. Y te estoy hablando, Mario, desde cocina, pues. Claro. Desde salud, entonces llegaba información, entonces eso estaba bien padre, porque si a lo mejor antes decías, uy, híjole, de aquí a que busco una capacitación que tenga que ver con este tema y ver cuánto cuesta y ver qué hago, y ahora realmente nos la ofrecían, entonces eso se me hizo muy padre. De todo puedes encontrar, muchísimas plataformas hay que te ofrecen cursos de universidades con y sin certificado, depende si la tomas gratuita, depende si la pagas. O sea, hay una amplia variedad. Aquí, si tú quieres aprender, es el momento en que puedes aprender muchísimo. Y muchas ofertas de trabajo se están abriendo en esta modalidad, que es teletrabajo. Cosas en mi lista. O trabajo por conexión a distancia. Así que, igual, tenemos que decir, oye, qué padre que ahora ya tengo la oportunidad de no tener que estar preocupándome del tráfico, ya puedo estar en mi casa, trabajo mis horas y ya, o sea, ya es no estarme peleando con el conductor de enfrente, no estar escuchando el montón de claxon atrás, aunque está como a 5 carros, en cuanto se prende la luz verde ya está pitando, pero está 5 carros atrás, o sea, ese estrés que te provoca a veces la cotidianidad de la ciudad. Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? Puedes vivir más tranquilo. Para algunos, sobre todo para los estudiantes, ha significado el dormir más, porque no se tienen que levantar temprano para que los lleven a la escuela con los niños chiquitos. Así que hay sus cosas positivas y es la invitación. O sea, ve lo que hay positivo, trata de aprovechar lo positivo para que, como tú dijiste al principio, o sea, no voy a decir lo negativo porque mi enfoque y mi objetivo es, quiero disfrutar lo que está pasando, quiero vivir el momento de forma alegre, contenta, feliz. Aunque represente un reto, aunque represente un cambio, quiero disfrutarlo. Así es, Mario. Y fíjate que como me vieron, los estuve anotando y la verdad es que es una lista muy padre de cosas que son positivas. Fíjate, anoté, nos hizo más conscientes humanamente de esa fragilidad que tenemos, nos hizo, ahora sí que obligarnos a comer en casa, que eso estaba de alguna forma nuestra salud, también es positivo. Nos hizo más conscientes de la higiene que tenemos que tener, que también eso es positivo, que bien dices tú, a lo mejor en algún momento la vamos a relajar, pero sé que se va a quedar algo más. Entonces, eso también se me hizo muy positivo. Nos hizo conscientes de la parte financiera, que híjole, bueno, aquí la parte financiera también hablamos de 4 aspectos, que fue tener un fondo de emergencias, el seguro de gastos médicos mayores, identificar otra fuente de ingresos y coberturas por fallecimiento. Eso nada más fue en la parte financiera. Lo otro, hablamos también de la parte positiva de conocer más a nuestros hijos y de también cuidar ese trato que estamos teniendo entre la familia. El otro fue la tecnología, el impulsarnos a adentrarnos pues a esta tecnología y para los niños pues que desde muy chiquitos ya también los hizo percibir y adaptarse a que es una forma de aprendizaje y que también para ellos les va a servir para el futuro. Y para los adultos, ¿cuántos de nosotros no sabíamos manejar parte de la tecnología y no nos quedó otra? Porque fue la forma de comunicarnos, porque fue la forma de elaborar. Entonces también para los adultos fue ahora sí que sentirnos inmersos en la tecnología y eso es positivo. Y luego también la educación, ahorita hablamos de cómo se abrió más el abanico de oportunidades de capacitación. Sí. Y eso también estuvo muy, muy padre. Entonces, fíjate, nada más en estas fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas positivas que vimos y dentro de ellas la financiera, que se abren otras cuatro cosas de conciencia financiera que nos dejó de forma positiva el COVID, o nos ha dejado pues. Sí, buscamos, creo que podemos encontrar más cosas positivas, sí. Más cosas positivas,
pero lo importante es que agarres esas cosas positivas para que realmente, ahora sí, puedas aprovecharlas en tu vida, puedas disfrutarla, porque a final de cuentas es lo que buscamos, ¿no? No estar viviendo por vivir, o sea, la inercia, el automatismo que estábamos llevando, el zombie, como tú lo estabas diciendo, sino precisamente ser conscientes de lo que estamos viviendo día a día, el vivir el día de hoy, el disfrutar el día de hoy, y precisamente eso, o sea, el ser próspero, pero ser conscientes del camino que debo de elegir y de tomar. Así es, Mario. Y pues bueno, yo creo que hacía mucha falta, porque la verdad de ningún lado yo lo había escuchado. Hacía mucha falta el que pudiéramos mencionar esas cosas positivas que nos trajo la contingencia. Bien dices tú, hemos escuchado hablar de lo que tú y yo hablamos al principio, de decir, a ver, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Pues sí, pero a final de cuentas eso, yo creo que cuando lo escuchamos dices, bueno, sí, lo veo medio lleno, tengo que ser positivo, pero ya aterrizar a decir, acabamos o estamos transitando una situación de contingencia y vale la pena que también de ella aprendamos a ver las cosas positivas. A mí se me hizo un ejercicio muy bueno y un ejercicio que inclusive me gusta para que en mi siguiente reunión familiar platicarlo y hacer consciente a mi familia de todas esas cosas positivas que nos ha traído este COVID. Ya pues sabes sería que la, siempre sería la recomiendo invitación, ¿no?, que lo apliquen a sus familias, a las personas. O sea, que transmitan que esto tiene sus cosas positivas. Así es. Entonces ya siempre hemos dejado la invitación de que lo que aprendes aquí, si tú te estás dando la oportunidad de compartir con nosotros, de escucharnos, de vernos, de prepararte en este programa que es Educándonos para la Prosperidad, entonces ayúdanos a llegar a más personas, comparte esta información y también platícalo con tu familia, para que también tu familia se vaya educando para esa prosperidad, tenga más herramientas y tenga más conocimiento que nos ayude a crecer. Bueno, pues creo que agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros en este programa. Invitarlos, ya saben que este programa queda grabado en Facebook, en la página de clases de matemáticas KIMAT. Compártanlo con su familia, ¿sí? Háganlo llegar a más personas, que sintamos que estamos en un momento que nos deja cosas positivas, que lo vivamos, que lo disfrutamos. Alice, pues muchísimas gracias. De acuerdo, Mario, pues te agradezco. Para mí fue muy buen programa. Te digo que me di a la tarea de anotarlas todas, no solo para recordarlas, sino para platicarlas con la familia. Muchas, muchas gracias, Mario. Y gracias a quien estuvo con nosotros, que nos acompaña y nos está viendo y escuchando. Hasta el próximo programa.